Doctor. Ok, muchas gracias al Instituto de Capacitación Jurídica. Buenas noches con todos. Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Soto, yo soy asociado principal del área de minería y medio ambiente del estudio Rubio Leguía Norman. Y esta noche lo que les quiero proponer es conversar un poco acerca de la competitividad de la regulación minera y las propuestas de mejora que podrían evaluarse o considerarse. Lo que también quisiera decirles es que al final de la presentación, o incluso si en algún momento ustedes consideran necesario, durante el desarrollo de la presentación también me pueden interrumpir, levantan la mano o incluso me cortan, no hay problema. La idea es que esta dinámica o esta presentación sea lo más dinámica posible para poder abordar la mayoría de sus dudas y la mayoría de temas que el día de hoy les estoy proponiendo. Entonces, siempre a mí me gusta un poco empezar a discutir y a conversar acerca de la importancia de la regulación a propósito de lo que significa económicamente la minería. ¿Y por qué? Porque principalmente, como muchas veces lo he comentado, la regulación tiene que ser acorde a la importancia económica de una determinada actividad. Entonces, en ese sentido, es que en el Perú, que definitivamente es un país donde la minería es una de las actividades primordiales y principales, es importante identificar cuáles son aquellas condiciones que debieran establecerse para el desarrollo de una actividad tan importante como esta. Como lo vamos a ver a lo largo de esta presentación, en ningún momento un inversionista minero va a pretender que se flexibilicen o se relajen ciertos estándares o condiciones para acceder y desarrollar un proyecto de inversión minero, sino más bien lo más importante es la predictibilidad y la transparencia de las reglas de juego para acceder a un mercado. ¿Por qué? Porque principalmente los inversionistas en este tipo de actividades como es la minería son extranjeros. Y cuando tú tienes un inversionista extranjero, las jurisdicciones o los países muchas veces compiten entre sí con el propósito de atraer esa inversión. Y esto es algo que no solo está referido a minería, sino a distintos sectores. El país como tal compite con otras jurisdicciones con el propósito de atraer esa inversión. Entonces, ¿cuáles son los desafíos y tendencias de la minería global? Estamos ante un nuevo ciclo de inversión. Definitivamente creería que eso es así. Estamos en un contexto en donde los precios de los metales cubren sobremanera los costos de producción y los costos de financiamiento para el desarrollo de un proyecto minero todavía son relativamente bajos. A raíz del COVID hemos tenido máximos históricos, principalmente oro y plata, y actualmente ya frente a una segunda ola en nuestro país y tercera ola incluso a nivel global, la proyección del cobre también ha sido así. ¿Por qué oro y plata? Básicamente porque en épocas de recesión o en épocas de crisis termina siendo un commodity refugio. ¿Por qué cobre? Y como lo vamos a ver también el hierro, porque estamos en un contexto en el cual China ha pasado de una desaceleración a raíz del COVID a de nuevo entrar en el juego frente a un nuevo incluso plan quinquenal que su gobierno ha dispuesto, en donde uno de los principales motores de la reactivación y del sostenimiento de su crecimiento va a ser el desarrollo de proyectos internos de infraestructura. Y cuando China necesita mantener o desarrollar proyectos de infraestructura, ¿qué es lo que va a necesitar? Es acero. Y para el acero, ¿qué se requiere? Hierro. Entonces, en su último plan quinquenal, China ha previsto la necesidad urgente de demandar hierro. Y eso que ha generado que evidentemente el precio del hierro también se dispare. Entonces, estamos en un contexto de precios con máximos históricos. Un riesgo, la demanda de China podría debilitarse. Esto es un riesgo que eventualmente he identificado hacia mediados del año pasado, pero que sin embargo esto ha ido relativizándose en el sentido de que
Con el inicio del 2021 hemos tenido a un China que luego de superar unos primeros meses del año 2020 con una desaceleración considerable, está retomando de nuevo su crecimiento, el sostenimiento de su crecimiento. Y como les comentaba, el nuevo plan quinquenal establece condiciones para el desarrollo de proyectos internos de infraestructura. ¿Y por qué les comento esto? Porque es importante que a veces ustedes también conozcan cuál es el contexto económico global del desarrollo de un mercado como es el minero, porque eso es lo que va a marcar la pauta de cómo es que los inversionistas o las empresas van a manejar el desarrollo de sus proyectos en nuestro país, por ejemplo. Y en cuanto a los riesgos, y esto es algo que definitivamente sí es una constante y que no ha cambiado, es que los factores ambientales, sociales y regulatorios jugarán y juegan un rol decisivo para el acceso a capital. En algún momento lo que les voy a comentar también es, por ejemplo, hace 10, 15 años uno nunca podía imaginarse que en el marco de un financiamiento, por ejemplo, de un proyecto, los bancos hagan muchas preguntas o hagan due diligence técnico de aspectos muy técnicos específicos, como por ejemplo estabilidades de depósitos de relaves. Ese es un tema que al día de hoy, por ejemplo, en los financiamientos y en operaciones en donde, o en proyectos en donde se va, o donde se cuenta, o donde se va a desarrollar una presa de relaves, es determinante. ¿Por qué? Porque, bueno, han habido situaciones no muy armoniosas en el desarrollo de proyectos mineros con este tipo de componentes. En Brasil, el tema de BHP, por ejemplo, o de Vale, han sido casos emblemáticos en los cuales, por ejemplo, estos componentes como los depósitos de relaves han tenido colapsos que han generado una afectación brutal en términos ambientales y por eso termina siendo un riesgo de cara a cualquier financiamiento. Entonces, al día de hoy, un banco cuando te financia te va a hacer una serie de preguntas o va a hacer un due diligence técnico muy agudo sobre este tipo de componentes. Y en el caso de sociales, por ejemplo, es evidente que en los últimos años el contexto social está jugando un rol determinante. Vemos todos los días o en los últimos años hemos visto que muchos de los proyectos mineros han estado involucrados en alguna demanda social o en algún conflicto social, que evidentemente tiene consecuencias económicas, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, en el corredor minero bloqueen los accesos a las bambas definitivamente podría significar algún tipo de retraso o en las entregas o algún tipo de reducción de la producción en la mina. Entonces, en el marco de un financiamiento, en el marco de una adquisición de un proyecto, evidentemente todos estos factores son cruciales. Y aquí hemos visto, por ejemplo, estos son los minerales, ¿no? La evolución, ¿no? Como podrán advertir, y este es un gráfico que le he sacado de una presentación que se hizo ayer en Mercado de Capitales de Standard & Poor's, y como ven, en realidad, y es lo que habíamos comentado, pues la constante desde el 2000, desde que se inició toda esta crisis a raíz del COVID y al día de hoy, es que evidentemente los precios de los minerales han tenido y tienen una tendencia a la alza. Y por ejemplo, en los últimos meses el caso del hierro ha sido pues algo que ha terminado siendo exponencial, ¿no? 112% en el precio del hierro, en el aumento. ¿Y por qué? Porque evidentemente si tenemos a un monstruo como China que ha establecido en su plan quinquenal como un activo determinante o estratégico al hierro para el desarrollo y continuidad de su crecimiento, es evidente que eso va a generar que el precio se dispare. Y como ya sucedió en épocas anteriores, en los años 2000, por ejemplo, cuando China necesita hierro, todo el mundo se concentra en abastecer hierro a China, ya sea desde minas hasta desde la chatarra. Las dos principales fuentes de abastecimiento para generar o para elaborar acero para las construcciones es o el hierro como materia prima o la chatarra de fierro pesado.
Entonces, todo el mundo se aboca a la producción de hierro o a acaparar la mayor cantidad de chatarra pesada, de fierro pesado en todo el mundo. Y eso es así. Y eso evidentemente impacta en el precio de los futuros de hierro. Entonces, ¿cómo estamos en Perú en cuanto a reservas y en cuanto a producción? Y este es un ranking no muy antiguo que se hizo. En cuanto a reservas, o sea, cuánta capacidad o potencial geológico tiene nuestro país, tenemos reservas en el primer puesto a nivel mundial de plata, segundo en cobre, primero es Chile, cuarto en plomo, quinto en zinc y, bueno, séptimo en oro. Y en producción, somos segundos productores mundiales en cobre, plata y zinc, el primero Chile, tercero plomo, cuarto estaño y molibdeno, quinto zinc, séptimo oro. Entonces, también es importante este tipo de cuadros o aproximaciones porque también vemos, por ejemplo, que aún siendo, digamos, teniendo la mayor cantidad de reservas probables de plata, no necesariamente somos los primeros productores de plata. O en el caso de plomo, entonces muchas veces los inversionistas o las empresas tienden a tener un target específico en función, evidentemente, a todo lo que hemos conversado previamente, en función a la evolución de la economía. Si la tendencia al día de hoy es una alza en el cobre, plata, oro y hierro, evidentemente lo que va a suceder es que la mayoría de proyectos, tanto en exploración, incluso como de una exploración inicial o una exploración avanzada, se concentren en ese tipo de metales porque evidentemente eso les va a generar un rédito mayor. Por ejemplo, no es igual desarrollar Quellaveco con una tendencia del precio del cobre hacia los próximos años a la alza, que haberlo desarrollado hace 4 o 5 años en que el precio del cobre no era tan auspicioso para desarrollar un proyecto de este tipo. Entonces, todos estos factores terminan siendo relevantes en la decisión de desarrollar o no un proyecto. Entonces vemos que en la minería en el Perú tenemos grandes proyectos que se han venido desarrollando, pero lo que quiero en este punto también es decirles, la mayoría de estos proyectos son proyectos ya muy avanzados, cuyas, por ejemplo, Quellaveco, pues, data de un proceso de privatización de los años 90, que recién se ha iniciado su ejecución en los últimos 2 años. Mina Justa, Toromocho, Toquepala, que es una ampliación en realidad de la mina, son proyectos que se les denomina brownfield, ¿no? Son proyectos que en realidad, bueno, Toromocho y Toquepala son ampliaciones. Son proyectos ya cuajados. ¿Qué es lo que quiero explicarles con esto? Es el hecho de que lamentablemente, y como lo vamos a ver en que lo explica todo, en esta nota que estoy presentando, es que no necesariamente el hecho de que al día de hoy se estén desarrollando este tipo de megaproyectos como Quellaveco, Mina Justa, aseguran la sostenibilidad del sector. ¿Por qué? Porque si bien al día de hoy tenemos estos megaproyectos fueron o tuvieron su origen en desarrollo de proyectos de exploración que datan de hace 10, 15, 20 o 30 años. Y el problema al día de hoy es que no estamos desarrollando suficiente exploración que genere esa sostenibilidad. Es decir, que proyectos de exploración avanzados que permitan tener en los próximos 15, 10 o 20 años minas de la talla pues de Antamina, Yanacocha o Barrick, ¿no? Lagunas Norte o Pierina, por ejemplo. O sea, no tenemos al día de hoy proyectos de exploración en una fase avanzada que permitan certeramente concluir de que en los próximos años vamos a tener una mina como las que al día de hoy se están construyendo. Entonces, eso es determinante en el sentido también de la regulación. ¿Por qué? Porque identificando este problema técnico, por decirlo así, lo que se tiene que generar es regulación que incentive, ¿qué cosa? En este caso, exploración. Porque si no creamos incentivos regulatorios eficientes para desarrollar exploración,
no vamos a darle sostenibilidad y continuidad al sector. Y eso es algo que no lo vamos a sentir quizás hoy, pero sí en los 10, 15 años siguientes, en donde ya no tengamos nuevos proyectos interesantes o de la talla que tuvimos desde los años 90 hasta el día de hoy. ¿Y cuál es la competitividad de la minería peruana? Y siempre es importante este tipo este cuadro que estoy presentando es la encuesta Fraser. La encuesta Fraser básicamente es una encuesta que se hace a los principales tomadores de decisiones de empresas mineras, donde se les pregunta acerca de cuál es su percepción acerca de determinadas jurisdicciones. Y hago hincapié en percepción porque quizás no necesariamente sea una realidad, ¿correcto? Pero el hecho de que estos inversionistas perciban que una jurisdicción es tal o cual, evidentemente impacta en el destino de esas inversiones. Por ejemplo, quiero empezar con el índice de potencial minero. Por ejemplo, si ustedes ven las barras de la parte central, el índice de potencial minero es en específico o en sencillo, es el potencial geológico que tiene nuestro país. Y como podrán ver, en realidad la percepción que tienen los inversionistas es que el potencial geológico del país es sumamente interesante, es decir, hay mucha riqueza mineral que podría ser evaluada, explorada y eventualmente explotada. Sin embargo, cuando ya pasamos a la percepción de las políticas, es decir, a cuál es el panorama legal, social, regulatorio, vemos que quizás las percepciones ya no son tan similares como lo eran en el caso del potencial minero, ¿no? O sea, por ejemplo, en el 2019 teníamos una calificación de cerca casi de 80 puntos, por decirlo así, pero si vamos a percepción de políticas, estamos casi muy por debajo de 70, o sea, en la media, 65, supongamos, ¿no? Entonces, se dan cuenta que si, o sea, es decir, como en un examen, en potencial minero tenemos 18, pero en percepción de políticas tenemos 14. Entonces, evidentemente, hay una percepción acerca de qué es lo que nuestro país tiene ciertas deficiencias, y es que muchas veces hay una inconsistencia regulatoria, duplicidades normativas, excesivos permisos, falta de predictibilidad en la toma de decisiones por parte de las autoridades, y el atractivo de la inversión es básicamente una media entre el potencial minero y la percepción de políticas. Por eso es que, por ejemplo, acá podemos ver que el atractivo de la inversión es aproximadamente 70 y algo en puntaje, porque es una media entre el potencial minero y la percepción de políticas. Y lo que hemos venido experimentando a lo largo de los últimos, al menos en los últimos 2 años, es que nuestra posición en el ranking al menos de América Latina y evidentemente mundialmente, la posición de nuestro país ha ido disminuyendo, ¿no? Incluso jurisdicciones específicas de Argentina, como la provincia de San Juan, terminan siendo mucho más atractivas que la peruana, lo cual sí ha sido un golpe, porque si bien nuestro competidor natural era Chile, entran a tallar otras jurisdicciones que generan más incentivos regulatorios y que generan una mejor percepción acerca del atractivo de la jurisdicción para las inversiones. Entonces, eso es muy importante porque el 70% de los tomadores de decisiones muchas veces seguían de estas percepciones. O sea, hay una serie de consultoras internacionales que hacen un análisis de nivel de riesgo por país, y eso evidentemente en los consejos directivos, en los directorios de muchas empresas transnacionales es muy valorado. Y eso, por ejemplo, en una empresa minera transnacional, por ejemplo, puedes tener que un comité de inversiones decida o prefiera invertir en Chile o en Australia o en Nevada en lugar de Perú. ¿Por qué? Porque evidentemente su inversión va a ser menos riesgosa. O sea, no va a tener riesgo de que tenga decisiones controversiales de parte de la autoridad,
de que haya conflictos sociales, de que haya inconsistencias regulatorias. Entonces, todo eso termina siendo relevante al momento de elegir dónde invertir. Y acá les dejo una cita textual del presidente de una compañía de exploración, donde dice, por ejemplo, que las regulaciones vinculadas a permisos de exploración son excesivas e impredecibles. A ver, yo me quedo con estas dos palabras, ¿no? Excesivo podría ser, pero lo peor que excesivo termina siendo impredecible. ¿Por qué? Porque lo que habíamos comentado es muchos de los inversionistas lo que desean es tener reglas de juego claras. Entonces, si yo sé que una jurisdicción tiene muchos permisos, bueno, es una decisión que tengo que valorar, y si el potencial geológico pues, de determinado país amerita seguir esos procedimientos que sean engorrosos, pues lo meritaré, lo evaluaré y lo identificaré en mi timeline de permisos, en mi timeline de inversiones. Bueno, es algo que pueda medir. Pero el problema es cuando es impredecible, ¿no? O sea, cuando tengo una norma, por ejemplo, una regulación, pero no sé cómo es que va a ser interpretada por una autoridad. Entonces, lo impredecible termina siendo peor, y eso es lo que muchas veces los inversionistas terminan reclamando al Estado, ¿no? O sea, ¿cuál es la razón de tus decisiones? ¿Por qué en un caso dijiste A y en un caso dijiste B si la norma es la misma? Entonces, la impredictibilidad es lo que está generando que varios proyectos terminen siendo pues demorados o cancelados, ¿no? Justamente, ¿no? Ellos están causando significativos retrasos e incluso cancelaciones de proyectos, ¿no? Y esto lo vemos sobre todo en proyectos de exploración, y justamente este es un CEO de una compañía de exploración. Y casos hay muchos, ¿no? O sea, he tenido clientes, por ejemplo, que han querido desarrollar una campaña de exploración sencilla, 15 plataformas, 20, 30 plataformas, que digamos en minería no es significativo, son proyectos muy chicos de exploración, y que han tenido cerca de 7, 8, 9, 12, 16 meses para obtener sus permisos para un proyecto tan pequeño. Y ha ocurrido que por ejemplo, no llegaron a obtener los permisos antes del cierre del periodo. Por ejemplo, hace 2 años tuve un cliente que tenía comprometido, que le habían aprobado inversiones en exploración por 20 millones para el 2019, pero evidentemente tenía que ejecutar esa inversión en el 2019. Hacia finales de 2018 se gestionaron todos los permisos, pero llegó noviembre de 2019 y no se obtenían los permisos. Llegó enero del 2020, recién se pudo obtener los permisos, pero el dinero comprometido ya no estaba acá, se fue a otro lado, no se ejecutó en el periodo del 2019, terminó yéndose, en este caso en particular, a un proyecto un poco más rentable en Australia. Entonces, 20 millones salieron comprometidos para Perú, se fueron. ¿Por qué? Por un retraso significativo en la obtención de permisos para un proyecto que, digamos, en la magnitud del sector minero, pues era muy, muy pequeño, ¿no? Y hablando de percepciones, quiero comentarles un poco acerca, y no sé si es que lo conocen, este es un caso de una empresa canadiense que tuve acercamiento con ellos, es acerca de a ver, primer punto, el artículo 71 de la Constitución establece que los extranjeros no pueden poseer o tener concesiones mineras dentro de los 50 kilómetros de frontera, salvo que obtengan un decreto supremo que los autorice, ¿no?, a desarrollar inversión extranjera en esta zona de frontera. Esta es una empresa canadiense que luego de más de 1 año y medio de demora, casi 2, obtuvo un decreto supremo que le autorizaba invertir en zona de frontera. Más allá de que podamos sustentar que el artículo 61 termina siendo un artículo desfasado, porque digamos que es un rezago de constituciones anteriores en donde la necesidad de esta regulación estaba vinculado a un tema de seguridad nacional.
qué tema de seguridad nacional podría haber en la frontera con Ecuador el hecho de una empresa minera canadiense, ¿no? No tiene mucho sentido, y es que en realidad yo considero que este artículo ha terminado siendo desfasado, pero bueno, existe. Y más allá de eso, lo que te establece es que el Estado tiene que evaluar y tiene que declarar de necesidad pública esa inversión privada. ¿Cuál es el primer problema? El primer problema es en la subjetividad de lo que significaría una necesidad pública. Más allá de que este procedimiento tardó casi 2 años o incluso un poco más para obtenerse este decreto supremo, el problema es que la necesidad pública termina siendo una cláusula o un concepto muy subjetivo, más aún en el caso de adquisición de concesiones mineras. ¿Por qué? Porque este requerimiento es para obtener la concesión minera. Y como, bueno, si ustedes están involucrados en el sector, saben que el obtener una concesión minera, pues es el primer paso de muchos para siquiera desarrollar una actividad minera. O sea, el hecho de tener una concesión minera en sencillo no me da derecho a nada. Tengo que llegar a un acuerdo con el propietario del terreno superficial, tengo que desarrollar una serie de permisos y recién quizás puedo desarrollar un proyecto. Si el titular del predio o del terreno superficial nunca me da su permiso, mi concesión minera no me va a servir para nada. Entonces, es un problema. Más allá de eso, el 8 de diciembre se obtuvo este decreto supremo que autorizaba la inversión en zona de frontera. Sin embargo, el 12 en diciembre del 2020 empezó una suerte de convulsión o conflicto social en la zona que estaba cerca a Tambo Grande. En sentido estricto, estas concesiones no están en el área de Tambo Grande, son cercanas, evidentemente, pero hubieron una serie de intereses oscuros, intereses de personas que están muy vinculados a minería ilegal en la zona de Tambo Grande, que empezaron a protestar en contra de la dación de este decreto supremo a favor de la empresa minera canadiense, ¿no? Como ustedes sabrán, Tambo Grande es una zona en donde en algún momento el gobierno promocionó un proceso de inversión que terminó resultando como ganador en Manhattan Minerals, pero que dio también una serie de conflictos sociales en donde se dio, por ejemplo, uno de los primeros referéndums o plebiscitos acerca de si la población de Tambo Grande quería o no la mina. No sé si recuerdan, pero fue un movimiento muy grande, con bastante, muy fuerte, muy bien organizado, la verdad, o sea, eso nadie lo puede negar. Podías ver, pues, limones, o sea, personas disfrazadas de limones diciendo, la mina te va a quitar el ceviche porque ya no va a haber el limón de Tambo Grande. Pero ¿qué pasó? La empresa minera fue expulsada, el proyecto cancelado, pero a los años siguientes Tambo Grande se convirtió en una zona de minería ilegal. Y toda la zona de las lomas en Piura, Tambo Grande, todos conocen que es una zona muy conocida por el desarrollo de actividades mineras ilícitas. Y quizás esas organizaciones vinculadas son las que, bueno, evidentemente les afecta a sus intereses que una empresa minera formal ingrese a esa área o en las áreas circundantes. ¿Y qué pasó? El 21 de enero, express, se derogaron los decretos supremos por los cuales se había autorizado la inversión en zona de frontera, ¿no? ¿Y cuál es el sustento? No hay mayor... El sustento es este párrafo que les voy a leer. Que la información complementaria actualizada sobre la situación económica social en el distrito de Tambo Grande, ubicado en el departamento de Piura, hace necesaria, en el marco total, la reevaluación de la necesidad pública que sustentó en la emisión de los decretos supremos 027 y 028. Este es el sustento para derogar los decretos supremos por los cuales se autorizó a esta empresa minera canadiense a invertir en zona de frontera. O sea, demoró más de 2 años el proceso para obtener estos decretos supremos y en un mes nos lo derogaron.
es evidente que justamente la percepción y el ejemplo que habíamos dicho sobre la impredecibilidad de las decisiones de las autoridades se plasman en un ejemplo muy reciente, esto es de enero de 2021, el mes pasado, en donde sin mayor sustento, sin mayor argumento, se declara, porque básicamente lo que acá es una declaración, de que ya no, de que la situación económica y social habría cambiado. ¿Cómo? No se sabe. Y evidentemente eso también se presta a que el concepto de necesidad pública puede resultar siendo muy subjetivo, pero igualmente hay un deber de la administración, de la autoridad regulatoria, de darle contexto a este concepto, darle sentido a este contenido, a este concepto. Evidentemente, este es un ejemplo claro de impredictibilidad, ¿no? Es impredecible las decisiones de la administración. O sea, era totalmente sensato señalar o saber que un decreto supremo pues me daba el derecho a invertir en esta zona, pero en un mes me lo derogan. Y acá ya tenemos ejemplos o experiencias anteriores también negativas en donde el Estado pues ha terminado siendo llevado a un arbitraje internacional, como en el caso de Bear Creek, que si bien es parecido, tiene unas características distintas ya de fondo, pero digamos que en el contexto es similar, ¿no? Una empresa minera también canadiense que era Bear Creek, que había obtenido es una autorización para adquirir derechos mineros en zona de frontera, en este caso en la zona sur, les terminan en el gobierno de Alan García derogando ese decreto supremo que les autorizaba a invertir en zona de frontera. En ese caso, Bear Creek llevó al Estado peruano a un arbitraje internacional, CIADI, y evidentemente el Estado peruano perdió ese arbitraje con una indemnización millonaria. Entonces, la regulación, ¿qué es regulación? ¿No? Y simplemente acá lo que quiero darles a entender en el caso minero, que también puede ser aplicable a otros sectores, es un pantallazo rápido de muchos de los permisos que se podrían necesitar para el desarrollo de una mina, ¿no? Ya digamos que esta es la fotografía de permisos para el desarrollo de un proyecto minero de explotación. Y como podemos ver, desde el momento en que, digamos, se toma la decisión de pasar de una exploración a una explotación e iniciar la construcción, podemos tardar un tiempo estimado entre 3 y 4 años, en el mejor de los casos, ¿no? Ya sea en la elaboración del permiso, la obtención de infinidad de permisos que se necesitan y la construcción. No hace mucho también asesoramos a una empresa grande de la gran minería para el desarrollo de un nuevo proyecto minero, y estamos hablando de cerca de 150 a 200 permisos en los distintos niveles de gobierno para el desarrollo de un proyecto minero de gran escala. Y estamos hablando de estos tiempos aproximados, ¿no? Entre 3 a 4 años. ¿La regulación es un riesgo? No, la regulación es un riesgo. El riesgo es la sobreregulación, o como lo habíamos dicho, lo impredecible que puede ser la aplicación de esa regulación. ¿Por qué? Porque una sobreregulación o una falta de predictibilidad afecta el crecimiento económico, así como la productividad. Hay un aumento del volumen y el alcance de la regulación, o sea, hay muchas normas, eso aumenta costos de cumplimiento, riesgos de incumplimiento y retrasos mientras se interactúa con los reguladores. Entonces, el problema muchas veces de lo que ocurre en nuestra jurisdicción no es que falten normas, es que hay demasiadas normas, y más bien el esfuerzo que se tendría que hacer es en identificar aquellos cuellos de botella, o identificar aquellas normas que podrían resultar excesivas, y paralelamente un esfuerzo del gobierno por capacitar y darle seguridad, darle capacitación a los funcionarios públicos para que tengan las herramientas suficientes para tomar decisiones correctas. Muchas veces uno le achaca todos los problemas al funcionario público porque no puede o porque se demora en firmar un documento o en autorizar. Pero también pongámonos en sus zapatos y veamos que hay una problemática en la interna de las instituciones públicas en donde tienes órganos de control cuasi inquisidores
que muchas veces hacen que el funcionario público le tenga un miedo a firmar o a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque los van a evaluar, no evaluar, los van a investigar, les van a iniciar quizás después de su cargo procesos, investigaciones fiscales, procesos judiciales, lo que fuese, y el Estado en modo alguno le da asistencia legal o lo que fuese. Entonces, evidentemente, si uno se pone en los zapatos del funcionario público, pues tiene muchas razones para no tomar una decisión. Y eso es lo que vemos día a día en los que interactuamos con los reguladores. Pueden tener mucha buena disposición, pero la mayor parte de las veces, cuando un permiso o una toma de decisión de parte de la autoridad se retrasa, es quizás por ese miedo. O sea, hay un miedo a tomar decisiones o autorizar algo. Entonces, ¿cuál es un objetivo? Y como parte de este esfuerzo, se inició ya hace del 2017 un proceso de RIA, por sus siglas en inglés, pero que en realidad es un análisis de calidad regulatoria, con el propósito de identificar, reducir o eliminar aquellos procedimientos o normas incluso que resulten innecesarios, injustificados, desproporcionados o redundantes. Entonces, lo que buscaba o lo que busca el análisis de calidad regulatoria es hacer también una evaluación económica de aquellos requisitos o aquellos procedimientos o aquellas obligaciones que resulten siendo injustificados o desproporcionados. Y en el marco de ese análisis de calidad regulatoria es que se han dado una serie de normas para agilizar procesos. El problema ha sido que con el afán de quizás aligerar o reducir esta carga de normas, se dieron otras normas. Y el problema es que cuando das más normas, caemos de nuevo en la interpretación de la autoridad. Y el problema es que aun cuando la norma tuvo como propósito destrabar un cuello de botella, cuando llega a la autoridad o llega a la institución pública, termina no siendo necesariamente eficiente. Entonces, hay ciertos criterios, ciertos principios que ordenan la regulación o en el derecho administrativo sobre cuáles debieran ser las directrices en la gestión de procedimientos administrativos a cargo de la autoridad, ¿no? Por ejemplo, todos conocemos el principio de legalidad, ¿no? Que básicamente es el administrado es libre de hacer lo que quiera, salvo que esté prohibido, ¿correcto? Pero en la práctica no es así. El administrado ya no puede hacer lo que no está prohibido, sino únicamente lo que está permitido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La administración o las normas te empujan a que cualquier cosa que tú como administrado, como titular de un proyecto requieras hacer, necesites de pedirle un permiso a la autoridad, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos sin entrar a detalle, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, una ficha técnica ambiental para proyectos de hasta 20 plataformas, qué sé yo, de perforación, que no están sujetas al CEIA, pero la idea o lo que se buscaba más bien era que en función a la identificación de proyectos que no necesiten, que sean de un impacto o de un riesgo ambiental mínimo, no pasen por el sistema de evaluación de impacto ambiental. Lo cual no significa que no cumplan las normas, porque normas hay en exceso. O sea, el hecho de que este proyecto en particular, por ser pequeño o por ser de un riesgo bajo, no necesite un instrumento de gestión ambiental, no significa que cumplan con todas las normas ambientales que existen. Pero, ¿qué pasó? Dijeron, ok, ya no se necesita un instrumento de gestión ambiental, pero sí una suerte de instrumento ad hoc, que era la ficha técnica ambiental. Entonces, el cuello de botella, de nuevo, terminó siendo creado. Si inicialmente lo que se buscaba era dinamizar este tipo de proyectos para promover la exploración, la finalidad no se cumplió y por el contrario, de nuevo terminamos en el mismo cuello de botella. Entonces, el permitting minero, ¿no? Lo que aproximaba 74 clases de permisos, ¿no? Como les comentaba, si bien son clases de permisos, en total tendría que, podría tranquilamente tramitar más de 150 o 200.
Simplicidad. Los requisitos debieran ser razonables y proporcionales. Es lo que te dice la norma. Pero en la práctica es así. La mayoría de veces en los procedimientos de evaluación de distintos permisos, los requisitos no están en una norma, ¿no? Sino más bien están en la cotidianidad o en la, no sé si llamarle jurisprudencia, pero en realidad en la práctica de la entidad a la cual estamos lidiando. Y eso no debiera ser así. Eso que genera, otra vez, falta de predictibilidad. La celeridad, bueno, las autoridades deben ajustar su actuación de tal modo que se dote el procedimiento de la máxima dinámica posible, evitando actuaciones procesales que dificulten su desenvolvimiento o constituyen meros formalismos. Lamentablemente eso no ocurre. Yo soy consciente de que la herramienta del análisis de calidad regulatoria debiera esforzarse y llevar hacia ese objetivo, pero hasta el momento en la práctica no está siendo así. ¿Y cuál es la finalidad última de todos estos principios que ordenan el derecho administrativo? Es optimizar los procedimientos. No disminuir ni relajar exigencias, ¿no? O sea, lo que muchas veces comentábamos, un inversionista razonable o un inversionista recto en ningún momento va a pedir que se le relajen o que se le disminuyan las exigencias regulatorias. Lo único que quiere es predictibilidad. Lo que quiere es que las reglas de juego sean claras y sean previas a cuando entre a este actor a jugar en este terreno que es el desarrollo de un proyecto de inversión. Y evitar duplicidades de actuaciones administrativas. Y ahí vamos a ver un poco más adelante un caso específico donde se podría optimizar esto, ¿no? El tema de consulta previa, participación ciudadana, que son herramientas que quizás no quizás, en realidad son herramientas totalmente distintas, pero que se podría identificar etapas en las cuales se podría optimizar la actuación tanto del privado como del Estado para evitar una duplicidad de actuaciones y así lograr la reducción de tiempos en la evaluación de algunos procedimientos. Y esto lo saco, son algunas ideas que fueron sacadas a raíz de la Comisión de Desarrollo Minero Sostenible, que fue una comisión ad hoc de privados, públicos, de actores privados, públicos, eminencias en cada una de sus ramas, que plantearon algunas recomendaciones al Estado a fin de promover sostenidamente el desarrollo de proyectos mineros, ¿no? Y por ejemplo, lo que en cuanto a políticas territoriales, lo que se proponía a partir de esta comisión es, por ejemplo, proyectos pilotos de un instrumento que se llama Plan de Desarrollo Territorial, sostenible e integrado. ¿Qué es lo que se busca con estas políticas territoriales, como un catastro integrado o un clúster? Para no entrar en mucha discusión sobre esto, lo que básicamente es ordenar lo que se tiene en una determinada área y identificar y desarrollar si es que es posible o si es viable el desarrollo, por ejemplo, de un proyecto minero. Entonces, si tú tienes en una determinada área una serie de potenciales recursos, la idea también es identificar cuál de todos esos recursos es el que va a generar un mayor desarrollo para la nación, para la población que está en esa área de influencia, con lo cual se evita de ese modo o se anticipa evitar la generación de conflictos sociales, por ejemplo. El tema de participación ciudadana y pueblos indígenas. Ya, aquí lo que quiero dejarles como idea central es la siguiente. La consulta previa termina siendo un mecanismo específico de participación ciudadana para un grupo específico de personas que son los pueblos indígenas. Y la participación ciudadana es un mecanismo general, por decirlo así, para todos aquellos todas aquellas personas o población que estén en el área de influencia de un determinado proyecto. La participación ciudadana en general se desarrolla como parte de la evaluación ambiental y está a cargo del titular del proyecto de inversión. Por el contrario, el proceso de consulta previa forma parte de la evaluación del permiso operativo, o
sea, una autorización de inicio de actividades que es posterior a la obtención de la certificación ambiental y está a cargo del Estado. ¿Cuáles son los dos principales problemas que se identifican en cómo están dadas las reglas de juego al día de hoy? Como les decía, tengo certificación ambiental. Durante la certificación ambiental se desarrolla participación ciudadana. Obtengo la aprobación de mi instrumento de gestión ambiental y luego, para solicitar o como parte de la evaluación de mi solicitud de autorización de inicio de actividades, se lleva a cabo un proceso de consulta previa. Entonces, ¿cuál es el primer problema que se identifica? Que ya tengo una certificación ambiental en donde, en teoría, de acuerdo a la norma, mi proyecto tiene viabilidad ambiental y social, y luego paso a otra etapa, en otro permiso, en donde se lleva a cabo un proceso de consulta previa, en donde quizás sea necesario reformular algunos aspectos del proyecto, porque parte del diálogo intercultural que significa la consulta previa, podrían saltar algunos aspectos que son totalmente razonables y totalmente, o sea, que son realmente importantes para el desarrollo del proyecto y para el respeto de los derechos colectivos de estos pueblos, y que eventualmente podrían involucrar, por ejemplo, algún tipo de modificación de algún aspecto del proyecto. ¿Qué significaría eso? Que tenga que volver a la etapa de evaluación del estudio de impacto ambiental y modificar ciertas cosas. Entonces, vamos al segundo punto. ¿Cómo es que podemos optimizar una etapa de evaluación para estos dos mecanismos específicos que tenemos? Durante la etapa de participación ciudadana, como parte de la evaluación de impacto ambiental, podría optimizarse esa etapa para llevar a cabo el proceso de consulta previa. Evidentemente el proceso de consulta previa tiene objetivos distintos, tiene etapas distintas, está a cargo de la autoridad del Estado, pero se podría aprovechar esa etapa. Entonces, la idea es esa, identificar algunas etapas que podrían servir para optimizar tiempos. No reducir, no aligerar obligaciones, sino optimizar tiempos. El tema de intervención temprana y colaborativa, esto básicamente está con anticipar de la mayor, en la medida de lo posible, todo aquello que tenga que ver con la identificación tanto de impactos sociales como impactos ambientales para el desarrollo de un proyecto, como parte de la elaboración de un estudio ambiental. Entonces, la idea es que desde la elaboración del estudio de impacto ambiental haya una interacción con la autoridad, con la población del área de influencia, que evite ¿qué? Que evite observaciones innecesarias, redundantes, cuando el estudio de impacto ambiental ya haya sido elaborado y sea objeto de evaluación por parte de la autoridad. En cuanto a la gestión ambiental, aquí quiero hacer mucho hincapié en lo que es fortalecer capacidades, tanto humanas, de gestión financiera de las instituciones. Lo que habíamos dicho, hay normas, hay muchas. El problema no son las normas, el problema es cómo se interpretan o cómo se aplican esas normas. Y para aplicar esas normas razonablemente, también tiene que haber un esfuerzo de parte del Estado de capacitar a los funcionarios públicos y dotarlos de todas aquellas herramientas que les sean necesarias para desarrollar solventemente sus funciones. Y otro tema que, por ejemplo, el tema de aprobar protocolos o guías referenciales que permitan asegurar la calidad de los compromisos sociales y facilitar su fiscalización. Y eso viene por el hecho de que, por ejemplo, un instrumento ambiental en realidad no es solo un instrumento de gestión ambiental, es un instrumento de gestión socioambiental, porque contempla tanto compromisos ambientales como compromisos sociales. Y el hecho es también internalizar eso. El tema social, como parte de los estudios ambientales, a veces ha terminado siendo relegado, pero ahora con una fiscalización un poco más desarrollada, recién se están identificando esos vacíos o esas falencias en cuanto al cumplimiento de compromisos sociales. Entonces, la idea también es asegurar la calidad de esos compromisos. Muchas veces, como parte de los EIAs, se proponía compromisos que eran inalcanzables o compromisos que eran de difícil o imposible ejecución. La idea es también generar o asegurar esa calidad de compromisos sociales.
Aquí me quedo con el tema de evitar guías enciclopédicos. Si ustedes han tenido la oportunidad de ver un estudio de impacto ambiental completo, son tomos de información que podría ser muy relevante, pero quizás que en algunos casos podría ser sistematizada o ser mucho más amigable, ¿no? Los TDRs comunes en realidad son una herramienta muy interesante para simplificar esto, pero la idea es pues que no sean, los guías no sean simplemente un copy-paste de otros estudios y terminen siendo un Frankenstein, un monstruito enciclopédico que no genere mayor valor o que no genere información eficiente. Y, por ejemplo, habíamos comentado, ¿no? Sobre el sistema de evaluación de impacto ambiental en el caso de exploración. Se había identificado que determinados proyectos no necesitaban pasar por una evaluación de impacto ambiental bajo el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. O sea, no necesitaban ni una declaración de impacto ambiental ni un estudio de impacto ambiental semi-detallado. Pero se creó la figura de la ficha técnica ambiental, que terminó siendo un procedimiento de evaluación previa. Entonces, si teníamos al vecino, la intención fue, digamos, copiar un poco la experiencia chilena, en donde se tenían, pues también, para el caso de exploración, algo similar, pero en el caso chileno lo aplicaron bien, ¿no? O sea, no necesitas estudio de impacto ambiental, ok, perfecto, únicamente comunícame cuando inicies tu proyecto, que la autoridad te va a fiscalizar el cumplimiento de las normas. Pero acá se necesita una ficha técnica ambiental que sea de evaluación previa. Entonces, lo que se propone también es que, por ejemplo, algunos permisos sean de aprobación automática. ¿Y por qué a veces la autoridad es reacia a las aprobaciones automáticas? Porque no tenemos una cultura, tanto los administrados como la administración, de promover las declaraciones juradas de los administrados. Nadie o muy pocos administrados a veces, o nosotros mismos, no le damos la real importancia a lo que significa una declaración jurada, como sí podría pasar en otros países cercanos como Chile, Colombia o Estados Unidos, en que lo que tú declaras juradamente, pues es lo que es, no estás mintiendo. Pero acá todavía somos reacios a este tipo de aprobaciones automáticas o declaraciones juradas, y lo que trasladamos o lo que hacemos es trasladar al administrado esta carga. Es decir, es preferible evitarse una aprobación automática, y por eso mejor lo que hago es que el administrado venga a mí a solicitarme una aprobación, lo cual evidentemente genera una serie de cuellos de botella. Y bueno, esta ha sido la presentación que les tenía para el día de hoy. Lo que quiero dejarles como idea final es que la regulación es importante. La regulación establece cuáles son las condiciones mínimas para el desarrollo de una actividad como es el desarrollo de un proyecto minero, pero también es importante que esa regulación sea eficiente y que esa regulación sea acorde con lo que el Estado quiere promover, y además es un termómetro acerca de lo que significa la importancia de nuestra jurisdicción frente a otras como destino de inversiones. Y habiendo culminado, no sé si tienen alguna pregunta o cuál es la dinámica. Bien, doctor, los alumnos tienen el micrófono disponible para ver si pueden hacer sus preguntas al través del micrófono o si también pueden usar la plataforma del chat para hacer sus consultas. Sí, claro. Doctor, buenas noches. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Mira, doctor, una consulta. Quisiera ¿Mm? saber qué opinión le merece el tema de la consulta previa en los proyectos de exploración y sobre la propuesta que hizo el ministro de Energía y Minas sobre reemplazarlo, ¿no? Sobre un acuerdo previo. Bueno, ahí yo creo que el derecho, a ver, la consulta previa es un derecho que no puede ser reemplazable por otro tipo de consulta express, como era algo así como el acuerdo previo. El tema es darle celeridad u optimizar, como les comentaba, la aplicación o la implementación de este derecho. O sea, yo soy un convencido de que no es una posibilidad suprimir el derecho a la consulta previa en el caso de proyectos mineros de exploración, en caso, evidentemente, exista un pueblo indígena que
sea calificado como tal subjetiva y objetivamente. Eso también es un problema a veces, porque se incluyen en la base de datos oficiales de pueblos indígenas a comunidades que no necesariamente cumplen con los requisitos objetivos, pero en caso estemos frente a un pueblo indígena que objetivamente califique como tal, debiera llevarse a cabo un proceso de consulta previa. Entonces, lo que se debiera buscar no es suprimirla, simplificarla, sino optimizar el momento en que debiera llevarse a cabo este proceso. Como les comentaba, en el caso de exploración podría, o en el caso de explotación en general, podría optimizarse la etapa de participación ciudadana para también promover el desarrollo de un proceso de consulta previa en ese momento, cosa que la autorización de inicio de actividades, incluso para mí, pueda ser eliminada. Y eso fue así durante mucho tiempo. En realidad, hasta donde recuerdo, la autorización de inicio de actividades surgió en el año 2012. Antes de eso, básicamente se necesitaba el instrumento de gestión ambiental. Y como consecuencia de ello, yo creo que se puede optimizar el desarrollo del proceso o la implementación de un proceso de consulta previa en una etapa más temprana, pero que permita tanto predictibilidad para la población, predictibilidad para el inversionista y evitarse un proceso posterior en una etapa que en algunos casos me suponga una demora mucho mayor de 6, 7, 8 meses, como lo hemos visto en varios proyectos de exploración. Gracias, doctor, por su respuesta. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Sí me escuchan? ¿Cómo está? Buenas noches. Claro, sí, te escuchamos. Buenas noches, ¿cómo están? Soy Angie. Interesante en verdad su exposición, profesor, y la verdad en función de lo que señalaba respecto a los mecanismos de participación propiamente, al proceso de participación ciudadana, tengo la ligera impresión desde su perspectiva que un poco hace más complejo el proceso de la aprobación del IGA, en este caso del instrumento de gestión ambiental, o de pronto es una percepción equivocada, por favor corríjame, ¿no? O sea, usted de alguna manera propone, ¿no?, de que estos mecanismos se optimicen, se agilicen en tiempos, pero su percepción al respecto de la participación de la población a través de estos mecanismos, llámese talleres participativos, audiencias públicas, como parte de la aprobación del instrumento de gestión ambiental, ¿usted cree que dilatan el tiempo? ¿Cuál es la percepción que tiene respecto a ello? No, el tema no es suprimir. Lo que yo proponía es, tengo dos etapas muy marcadas en donde tengo interacción con población del área de influencia directa. Uno, Correcto. la participación ciudadana propiamente dicha, que conocemos desde el año 90 y tantos, que se da durante el proceso de evaluación de impacto ambiental, pero tenemos otra interacción con un grupo específico de la población del área de influencia, que son pueblos indígenas, pero que lo tenemos en un segundo momento, que es durante la evaluación del permiso operativo. Lo que yo propongo no es que se elimine uno u otro, sino que se optimice la etapa de participación ciudadana durante la evaluación ambiental para que el Estado también pueda en ese momento llevar a cabo un proceso de consulta previa. Perfecto, gracias. Y una última pregunta. ¿Cuáles son, desde su perspectiva, desde su experiencia, un poco los procesos o los aspectos limitantes para favorecer precisamente esta inversión privada en lo que respecta, ¿no?, a la actividad minera en el país? Me hablaba un poco del tema normativo, ¿no? ¿Qué opina del tema social al respecto? A ver, el tema social termina siendo determinante, pero, a ver, puede ser previsible, porque si yo soy una empresa minera que hace bien su tarea y hace un diagnóstico eficiente u óptimo de cuáles son las condiciones sociales para el desarrollo de un proyecto de inversión, puedo anticipar eso. El problema va por el hecho de que habiendo el Estado dado algún tipo de autorización o algún tipo de permiso que presuponga que se está dando viabilidad ambiental o social, luego de ello se vea truncado. Y entonces volvemos de nuevo al hecho de qué tan impredecible pueden ser las decisiones del Estado. Un ejemplo claro, si el Estado conocía que había algún impedimento o conflicto social, por ejemplo, en el caso del proyecto Conga,
¿cómo es posible que el Estado haya dado una viabilidad social ambiental a un proyecto de inversión para luego establecer un mecanismo sui generis ad hoc de un peritaje a un instrumento de gestión ambiental que supuestamente fue bien evaluado y bien aprobado? Entonces, el problema va no por, no por el hecho de que haya un conflicto social. El conflicto social es parte de cualquier interacción en nuestra sociedad. O sea, nadie está libre de un conflicto. El tema es cuál es la participación del Estado respecto a esos conflictos. Muchas veces el Estado lo que hace es, aprueba algo, existe un conflicto, retrocede. Entonces, eso es lo que más está generando impredictibilidad. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Buenas noches. No, a ti, gracias. Hola, buenas noches. Hola. Tenía una pregunta. Siempre que hay un nuevo proyecto minero, la población siempre se levanta o hay una protesta. Para estas circunstancias, ¿hay una posibilidad de que el Estado haga ver a la población de que la minería no es mala? Porque si seguimos que en cada proyecto, por ejemplo, en cada proyecto el pueblo esté en desacuerdo, ya no va a haber inversión minera y por tanto el sector ya no se va a promover, o sea, no se va a promover o no va a aumentar. Y si como usted decía, si el Estado retrocede en cada momento, entonces inversiones mineras no hay. ¿Qué es lo que debería hacer el Estado para que la población de alguna forma vea con buenos ojos a la minería? Hola. Sí, vamos a esperar unos segunditos al doctor. Al parecer tiene un problema con su internet. Que me estaban haciendo sobre si el Estado podía, digamos, intervenir tempranamente en un conflicto. Sí, doctor, justamente no sé si el participante puede activar su micrófono, por favor. Sí, por favor. Bueno, igual, a ver, entendí bastante de a dónde iba la pregunta. Mira, a ver, te doy mi impresión. Es definitivo, o sea, cuando se desarrolla cualquier tipo de proyecto, hay muchas expectativas de la población. Y en específico, cuando estamos hablando del caso de proyectos mineros, tenemos que estamos interactuando con una población, con las expectativas de una población que quizás no ha tenido la atención suficiente del Estado. Y cuando llega una empresa minera, la población ve a esta empresa como sí va a ser importante, es un trabajo a mediano plazo en dos puntos. Primero, evidentemente, cuando se identifique la posibilidad del desarrollo de un proyecto minero, es importante que el Estado también paralelamente haga una intervención temprana acerca de cuáles son esas expectativas que son de cargo del Estado. O sea, por ejemplo, y lo he visto personalmente, cuando una empresa minera llega a una población determinada, la población quiere que la empresa pues los apoye con el mejoramiento del colegio, el mejoramiento de las vías de acceso, el mejoramiento de los servicios de salud, que son expectativas totalmente válidas. O sea, si yo estuviese en su situación, haría lo mismo. Pero el tema va porque el Estado también tiene que ser un ente articulador para canalizar esas expectativas y que en todo caso las dinámicas entre la empresa y la población se circunscriban evidentemente a lo que corresponde al desarrollo del proyecto minero y a los beneficios que ellos pudieran tener. Entonces, muchos de los conflictos sociales en realidad disfrazan una serie de problemas que hay detrás. Acceso a la salud, acceso a educación, acceso a infraestructura. Entonces, la idea o lo óptimo sería que también el Estado intervenga tempranamente, y en realidad es su deber, solventando esas expectativas que son de su cargo, ¿no? Y que muchas veces las empresas mineras han terminado asumiéndolas. Hola. Sí, más o menos por ahí va, pero
lo que yo preguntaba es que siempre la minería, o para la gente común, por ejemplo, la minería tiene una faz negativa, extractiva, deforesta, las aguas, o sea, y cuando intentan abrir un nuevo proyecto, siempre la gente, sin saber más, sin saber los beneficios o lo que esté, o el estudio de impacto ambiental, se cierra. Simplemente no queremos minería porque, bueno, vemos en otros ejemplos que es realmente mala. Entonces, yo digo que a la larga estas circunstancias van a hacer que se ahuyente la inversión minera y el sector minero no va a crecer en el país. Entonces, ¿cuál es la solución para cambiar ese chip que tiene la gente sobre el sector minero? Ya, a ver, si tuviese la respuesta clara, creería que no estaría acá, sino estaría siendo rico asesorando consultora empresas mineras. Pero a ver, aquí hay un tema bien importante. A veces decimos, ok, la gente pues es necia, es terca, no entiende, ¿no? Pero también veamos el hecho de que se han desarrollado proyectos mineros por más de 50 años, hasta antes del año 90, que no tenían ningún requerimiento o conciencia ambiental en el desarrollo del proyecto. ¿Por qué? Porque básicamente no existían normas que le exigieran hacer. Entonces, hay poblaciones que se han quedado, o hay personas, hay población o ciertas localidades que se han quedado en el chip, como tú dices, en su mente, en que, claro, están hablando de la minería que de la Cerrepasco Mining Corporation, de Centromin, que sí, pues vino acá a mi pueblo, hizo un tajo, hizo una operación minera, dejó un relaves, y es más, mira, date una vuelta y hasta el día de hoy está acá. Entonces, claro, ¿cómo lidiar con esa población? Primero, pues también es un tema de reconocer los errores que existieron en el pasado e ir hacia adelante. El problema es que también, y soy muy consciente de ello, a veces las empresas mineras no han tenido suficiente, digamos, aceptación de aquellos errores de otras empresas que quizás hicieron en el pasado. Digamos que pecan un poco de soberbios. Entonces, como parte de lo que justamente el problema que tú indicas, es importante que el Estado también, digamos, tempranamente intervenga en aquellos lugares en donde se considera que hay un potencial geológico para desarrollar una estrategia de relacionamiento con estas poblaciones. Supongamos, no sé, yo tengo un mapa geológico general y sé que en esta área puede haber un potencial proyecto. Yo como Estado desarrollo iniciativas para llegar a esa población anticipadamente, antes que llegue un privado, anticipadamente, y ver cómo es que puedo viabilizar un eventual proyecto minero. Entonces, saneado, digamos, esa área socialmente, puedo generar o incentivar a que un privado entre a desarrollar un proyecto. Pero si no hago eso, sí, como tú dices, es muy poco probable que se pueda seguir dando sostenibilidad al sector a través de proyectos, pero la intervención del Estado anticipadamente o tempranamente es decisivo. Muchas gracias. Profesor, una última consulta. En verdad, es inevitable reconocer de que el aspecto social ha tomado, ¿no?, un rol protagónico en los últimos años, llámese puntualmente al tema de los conflictos sociales, ¿no? Sin embargo, pasa mucho de que no es suficiente a veces solamente hacer un diagnóstico previo de la localidad, porque sin duda también, si bien se hacen ¿no?, diagnósticos previos, líneas de base social, ¿no?, analizando propiamente el tema social como parte del instrumento de gestión ambiental, pasa que la actividad minera de por sí genera un impacto demográfico que hace de que mucha gente que ya no radicaba ya vuelva a su ciudad con otras expectativas, con discursos que no siempre son, digamos, los más social ni ambientalmente tampoco responsables, ¿no? En ese sentido, ¿cuál sería un poco la sugerencia para poder hacer de que estos compromisos que se suscriben como parte de la aprobación, o de los convenios que se suscriben entre empresa y comunidad, para que no se
no se incumplan o no se sencillamente se desconozcan, ¿no? Porque en muchos casos, desde mi experiencia, denoto de que mucho pasa con el tema cultural y también de idiosincrasia de cada una de las comunidades, muy particulares de por sí, por más vecinas que sean, por más colindantes, que no garantizan precisamente la sostenibilidad de los proyectos, porque muchas veces sencillamente lo desconocen, porque ya no les conviene, porque la empresa de repente les pagó poco, porque ahora ya no les alcanza, y es tanto un poco el discurso que se denota en cada uno de los conflictos sociales que he podido ir viendo, ¿no? a lo largo de estos tiempos. Claro, y siguiendo un poco la línea de lo que tú dices, y seguro tú también lo has visto, hay muchos proyectos que se han visto truncados no necesariamente por un desacuerdo con la población del área de influencia directa, sino más bien con población del área de influencia indirecta, ¿no? O sea, por ejemplo, el caso de Bear Creek Santana, el caso de Yanacocha con Conga, quienes, digamos, eran los que más se oponían al desarrollo del proyecto, no eran quienes terminaban siendo, por decirlo así, los más impactados social, ambiental, económicamente, que eran la población del área de influencia directa, sino más bien los más reacios y los que más desconocían del proyecto eran los del área de influencia indirecta. Entonces, claro, a ver, y muchos de los compromisos o los convenios que las empresas celebran con las comunidades, pues tienen una cláusula incluso de resolución de controversias, pero a ver, ¿qué empresa va a, digamos, enfrentar o querer llevar a un litigio, a un arbitraje o al Poder Judicial el incumplimiento de un compromiso social? O sea, es casi una crónica de muerte anunciada. Ahí, pues lamentablemente, lo único que queda es el poder de convencimiento, tanto de la empresa, pero también con el apoyo del Estado, ¿no? O sea, es claro que tenemos, yo soy abogado, pero tampoco no me puedo cerrar diciendo, ok, tengo un convenio, un acuerdo que es un acuerdo legal y que las dos partes tienen que cumplirlo. Sí, o sea, legalmente es así, pero en la práctica no suele serlo. Entonces, ahí definitivamente, y más aún cuando estamos hablando de compromisos sociales con población que voy a tener al costado o que voy a transitar por su vía de acceso durante toda la vida útil del proyecto. Entonces, evidentemente, lo que se necesita ahí es desarrollar estrategias conjuntas, o sea, Estado y empresa. Lo que sucede muchas veces es que cuando suceden este tipo de incumplimientos, el Estado llega muy tarde, el Estado llega ya cuando el conflicto escaló demasiado. O sea, en las etapas tempranas, la empresa, mal que bien, trata de llegar a un acuerdo. Pero evidentemente, pues, tú sabes que no necesariamente la empresa tiene quizás ante esta población intransigente la mejor imagen. Entonces, se busca una alternativa, o se debería buscar una alternativa de un tercero, digamos, una suerte de conciliador, y ese es el rol del Estado. Pero lamentablemente lo que ha ocurrido es que el Estado llega muy tarde, o sea, el Estado llega cuando el conflicto escaló ya a un sí o no. Entonces, el problema que he visto desde mi perspectiva de abogado también, en muchos de los conflictos es que el Estado llega cuando el conflicto está en sí o no. Entonces, muchas veces a ese punto es muy difícil llegar a consenso. Sí, y casi siempre es finalmente lo que se determina a favor de los que han demandado, los que han generado el conflicto, los que han hecho el incendio, los que han cerrado la carretera, ¿no? Entonces, claro, sí. En verdad, por ejemplo, el caso de Antapacay ya se está generando como una consigna equivocada respecto a algo que la empresa además tenía como consigna, que era el tema de un convenio y un compromiso del uso de ese recurso para otras cosas, ¿no? Que tenían que ver más con un desarrollo local y no tanto para emitir bonos a cada uno de los, ¿no? De los ciudadanos que radicaban ahí, que finalmente hasta se vendieron y no se sabe qué uso se dieron, ¿no? Y eso Claro, es justamente hay un efecto dominó, ¿no? Porque, a ver, lo que pasó en Antapacay hizo que, por ejemplo, en otros proyectos que he visto de cerca, por ejemplo, en Cayoma, con Bateas, digamos que está relativamente cerca, también la población pida lo mismo, ¿no? Ese es el problema, ¿no? O sea, que muchas veces la mala gestión de un conflicto termina siendo un efecto dominó que rebota en otros proyectos, ¿no?
Sí, efectivamente. Y yo creo que con todo este proceso del corredor minero del sur se ha empoderado tanto a las poblaciones aledañas que de algún modo u otro están que condicionan, ¿no? Porque ahora último han estado también en un conflicto con Hatbay y aún continúan con las Bambas. Entonces, en verdad, pienso que a nivel del Estado no existe una preparación en cuanto a conflictos, si bien he leído a muchos que no asesoran a la PCM, entre el gobierno y otros sectores más, al Ministerio de Energía y Minas, pero no hay mucho en lo que respecta a un aspecto preventivo, ¿no? Como usted bien señala, va más a un tema de apagar incendios y, bueno, no siempre esa es la solución, no debería serla, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Muchas gracias. No, a ti. Bien, doctor, tenemos a la alumna Esther que alzado la mano. Sí, buenas noches. Sobre el tema de la participación en el Estado para el manejo de conflictos, coincido con el expositor que todo esto responde a que el Estado debería encargarse de realizar su rol, ¿no? Y atender los servicios básicos de todas esas poblaciones. Pero también está el tema de las empresas que muchas veces no cumplen con sus obligaciones ambientales, y para eso también el Estado nuevamente debería poner en funcionamiento a sus órganos de supervisión, de fiscalización, qué sé yo. Mi consulta iba en relación a este rol de supervisión que tiene el Estado. También coincido con usted que era necesario dictar algunas normas que faciliten realizar algunos cambios, ¿no?, en las unidades mineras sin pasar por trámites tan engorrosos que hasta un ITS puede dilatarse en el tiempo. Entonces se han dictado, por ejemplo, el tema de las comunicaciones previas, que se entiende que son cambios menores, que tienen que cumplir determinados requisitos para que se ejecuten, bastando solo la comunicación, y se entiende que deben ser fiscalizados por el OEPA, ¿no?, cuando corresponde al régimen de la mediana y gran minería. Mi pregunta viene en este contexto. Por ejemplo, el OEFA no está saliendo a supervisar muchas veces debido a la pandemia, ¿no? Pero, ¿usted qué opina de las supervisiones que deberían realizarse en gabinete respecto a esta cantidad de comunicaciones previas que han presentado los titulares, ya sea para modificar componentes en función a lo que se ha aprobado en el Decreto Supremo 005 del 2020 y también de un Decreto Legislativo 1500 sobre cuestiones de pandemia? ¿Usted qué opina de estas comunicaciones y cómo debería ser la supervisión, ¿no? Gracias. Buenas noches. Sí, a ver, definitivamente el tema de comunicaciones ha sido un mecanismo que agilizaría la modificación de algunos aspectos que terminan siendo menores o no significativos, pero justamente a ver, lo que comentaba, ¿no? Las declaraciones juradas, las comunicaciones, las aprobaciones automáticas tienen como contrapartida necesaria el desarrollo eficiente de procedimientos de fiscalización posterior, en el caso específico, una supervisión ambiental. Y en caso se adviertan incumplimientos, pues tiene que caer todo el rigor de las sanciones. Ahora, evidentemente OEFA al día de hoy entiendo también que no está llevando a cabo presencialmente todas las supervisiones que ordinariamente hace, básicamente emergencias o algunos casos muy, muy puntuales o específicos, pero también se debe, y eso, por ejemplo, Ocinermin en algunos casos lo ha hecho a través de incluso con drones, imágenes satelitales, el mismo, alguna vez me comentaron que el Perú tiene una suerte de satélite, no estoy muy enterado de eso, pero a través de las cuales se puede tener vistas fotográficas real, en tiempo real de determinadas áreas del país. Entonces, por ejemplo, en el caso, y podría, por ejemplo, en gabinete procurarse este tipo de tecnologías de la información, ¿no? Sería muy, muy importante, por ejemplo, que se valoren estas suertes de vistas panorámicas, vistas satelitales, que se tienen en tiempo real
y que incluso en procedimientos sancionadores el propio EFA las está empleando, porque digamos que permitirían identificar en casos haya algún incumplimiento de este tipo de comunicaciones de aspectos significativos, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, si digo que voy a reubicar una plataforma o un componente en un área disturbada, en un área efectiva, y no lo hago, y es un componente, digamos, que pueda ser visto desde una vista satelital, es clarísimo de que en gabinete lo podría hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, si digo que voy a reubicar una plataforma en el punto tal y lo hago por comunicación previa, pero de la vista satelital veo que evidentemente lo ha hecho fuera del área efectiva o en un área que no corresponde, pues eso podría ser advertido incluso por gabinete a través de estas tecnologías de la información y podría tranquilamente posteriormente iniciarse un procedimiento sancionador. En estos tiempos es evidente que las tecnologías de la información también de cara al Estado son una herramienta definitivamente útil para el cumplimiento de este tipo de labores. Bien, doctor, al parecer ya no contamos con consultas. Dale. Igual, muchas gracias por la oportunidad de poder conversar estos temas. Definitivamente algunos temas son sensibles, no todos tienen una respuesta clara, pero la idea justamente de estas clases y de estos espacios de discusión es justamente tener ideas, ¿no? O sea, lanzar las ideas que uno pudiese tener, dialogarlas, compartirlas y a partir de ello crear soluciones. La idea es esa y de verdad muchas gracias por la invitación, muchas gracias por todas sus preguntas. Definitivamente ha sido algo que es enriquecedor no solo para mí, sino para todos los que estamos presentes, tanto por los mismos comentarios que ustedes han hecho en las preguntas. Y la verdad, muchas gracias. Igual cualquier comunicación, igual ahí tienen mi correo, entiendo que les van a remitir mi presentación, igual también les envié a través del coordinador unas lecturas, hay cosas interesantes, tanto lo legal como lo económico, pero muchas gracias.